En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta noche vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen María, que ella interceda por cada uno de nosotros. María, que es trono de la sabiduría eterna, nos alcance de parte de su Hijo Jesucristo todas las gracias que necesitamos en este día, en esta noche. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a este noveno día de nuestras catequesis sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Esta noche vamos a hablar de la Santísima Virgen María. Nos lo vamos a titular La Virgen María en el Catecismo de la Iglesia Católica. Naturalmente daremos unas pinceladas sobre el punto, ¿no? Sobre la Virgen, que el Catecismo de modo explícito va a mencionarlo por 150 veces, el nombre de María o la Virgen María o la Nueva Eva, que son todos las referencias a la Virgen. Entonces vamos a iniciar esta noche con este tema, la Virgen María en el Catecismo de la Iglesia Católica. Brevemente, según el tiempo nos dé, vamos a desarrollar estos tres puntos: María, Madre de Jesucristo; María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia; y María como modelo de oración. En el número 484, vayamos al primer punto, el Catecismo de la Iglesia Católica va a hablarnos precisamente de nuestra Madre, la Virgen María, como Madre de Jesús. María se convierte en Madre en la maternidad divina, en Madre de Jesús, a raíz de la Anunciación. El texto nos pone 4 citas bíblicas. Todas las 4 citas nos hablan de que María ha concebido por obra y gracia del Espíritu Santo a Jesucristo. Esa llegada a la plenitud de los tiempos, esa respuesta de María al anuncio. ¿Cómo será esto? Puesto que no conozco varón, el Espíritu del Santo vendrá sobre ti. Es un diálogo que en Lucas aparece desde 1:26, donde el ángel Gabriel inicia y se presenta saludándolo como la llena de gracia, como aquella que tiene la plenitud de la gracia de Dios. Con este anuncio, ¿no?, que el ángel está haciendo a María, distinto al saludo ordinario en el mundo judío, que es el shalom, el ángel utiliza un saludo distinto, ¿no? Llena de gracia, el ave, ¿no? Después será Ave María, gracia plena, ¿no? La oración del Ave María. María es Madre de Jesucristo porque la encarnación implica que Dios asume, decíamos el día lunes, hablando de la encarnación de Jesucristo, que es la humanización de Dios, es que Dios se hace hombre. La encarnación no quiere decir que el Hijo, que el hombre se haga Dios, no.
Eso sería erróneo. La encarnación es que Dios se hace hombre y se hace hombre la segunda persona de la Santísima Trinidad en el seno de María. Cuando María dice, hágase, fiat, hágase en mí según tu palabra, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hace hombre. Es decir, Catecismo 483 que habíamos citado, ¿no? Que el Verbo asume nuestra naturaleza humana, pero asume una naturaleza humana completa, de tal modo que es verdadero Dios y verdadero hombre, dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina, pero solo una única persona. Entonces, María es madre de Jesucristo porque realmente ha nacido de ella. Más adelante, ¿no? En el número 485 y el 486, el catecismo sigue hablando de la Virgen María. Por eso, en la verdadera maternidad de María, es decir, María es madre de Dios en un sentido pleno. En griego se dice Theotokos. Theotokos. La escritura exactamente no dice que María es madre de Dios. La escritura dice que María es madre de Jesús. Esa expresión va a causar una duda y después lo va a llevar a una herejía, a un obispo de Constantinopla que se va a llamar Nestorio. Nestorio, ¿qué va a decir? ¿Qué va a hacer? Va a negar la maternidad de María. Nestorio va a decir que en la Biblia no hay esta palabra Theotokos, pero sí hay una palabra que dice María es madre de Jesús. Pero hay que ver qué entiende por la escritura cuando dice que es María madre de Jesús. La escritura entiende que Jesucristo nació de María. Es decir, que al hacerse hombre, no es que tenía un cuerpo fantasmal, no era un cuerpo aparente, es un cuerpo real. Por eso, Jesucristo en el Evangelio manifiesta que se cansa, que tiene sed, que tiene hambre. Un día tiene hambre y va a buscar higos y la higuera no tenía fruto. Manifiesta Jesús, ¿no? Como hombre, también ese dolor, ¿no? Ese sudar sangre en el huerto de Getsemaní. No se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, todo eso es signo de su verdadero cuerpo humano, de una naturaleza humana, que no tenía un cuerpo pues aparente, ¿no? Sino un cuerpo real. Pero Jesús, aparte de que es verdadero hombre, es verdadero Dios. Es decir, en el hombre Jesús se manifiesta la segunda persona del Verbo. Es decir, entra por medio de la encarnación Dios a habitar en medio de nosotros. Por eso es el Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Y asumiendo nuestra naturaleza humana, asumiendo la carne, San Juan dirá, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Asumiendo la carne humana, la naturaleza humana, cuando nace de María, no solo nace la naturaleza humana, sino nace la persona. Pero ¿qué persona tiene Jesús? Jesús tiene persona divina.
En sentido un poco más psicológico, la pregunta es sobre el yo, ¿no? El yo indica la persona, ¿no? Entonces, ¿qué yo tenía Jesús? Jesús tenía un yo divino, no tenía un yo humano, sino un yo divino, porque es persona divina. Aunque esta persona divina que es Jesús tiene naturaleza divina y humana unidas sustancialmente de modo inseparable, de modo inseparable. Entonces, cuando Nestorio decía que María no es madre de Dios, no es madre de Dios, entonces la concepción sobre Jesús, es decir, si le preguntamos a Nestorio si creía que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, vamos a encontrar ahí la debilidad de su propuesta. Sin embargo, Nestorio es un obispo que defendía la fe en la divinidad de Jesucristo, pero su humanidad poco a poco no lo había entendido bien esa relación entre naturaleza humana y divina, cómo estaban relacionados, unidos sustancialmente y eran inseparables. Entonces, los fieles mismos, ¿no? Los fieles de Nestorio que iban a la misa, pues se dieron cuenta que hablaba medio raro. Ya no hablaba como hablaba antes, de María como Madre de Dios. Y es así, pues, que se va a dar un concilio, ¿no? El concilio de Éfeso, y allí se va a proclamar a María, Madre de Dios. Un segundo aspecto es la Inmaculada Concepción, que también el catecismo lo va a estudiar, ¿no? El tema del catecismo. En el catecismo número 466, hablando de Jesucristo, se habla de la herejía nestoriana. Veía en Cristo una persona humana junto a la persona divina del Hijo de Dios, ¿no? Y después va a explicar todo el tema del concilio y cómo el concilio ha definido que María es Madre de Dios. En la Inmaculada Concepción, que es el dogma proclamado por el Papa Pío IX en 1854, ¿no? Quiere decir, la Inmaculada Concepción quiere decir que María ha sido concebida sin pecado original. Pío IX decía que la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. Entonces, a esta Inmaculada Concepción, es decir, que nazca sin pecado original, todos los hombres nacemos con esta herencia del pecado de Adán y Eva, que se llama el pecado original, y que se nos borra en el bautismo. Sin embargo, María Santísima fue concebida sin pecado original. No, el demonio, ¿no? El pecado no reinó sobre María Santísima en ningún instante de su vida, sino que, como dice el Papa, por los méritos de su Hijo Jesucristo, es decir, Jesús, por los méritos futuros de su pasión, quiso preservarla, ¿no? Preservarla de toda mancha de pecado. Es decir, se habla de una redención preventiva o de una redención preservativa. Es decir, que María fue preservada del pecado. Y otro que nace sin pecado original es Jesucristo por ser Dios, porque el pecado no puede estar manchado, no puede estar en comunión con Dios.
El Catecismo de la Iglesia Católica en el 491 afirma sobre este punto: a lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Es decir, María ha sido redimida. Por eso les decía, hay una redención preservativa. Rápidamente pasamos a la anunciación de María. La anunciación de María, ¿no?, por el ángel Gabriel. El catecismo en el número 494 nos va a hablar sobre cómo María recibe la visita del ángel, pero sobre todo este número del 494 va a hablar de la obediencia de María, que es la obediencia a Dios. Esta obediencia de María a Dios es el que abre las puertas, de tal modo que, por ejemplo, este texto nos va a hablar de esa comparación con un texto de San Ireneo. Va a hablar de que María, por su obediencia, fue causa de la salvación propia y de todo el género humano, ¿no? Causa de la salvación de ella misma, pero también causa de la salvación de todo el género humano. Por eso, no pocos padres antiguos en su predicación coincidieron en afirmar que el nudo de la desobediencia de Eva la desató la obediencia de María. Esto decía San Ireneo: el nudo de la desobediencia de Eva la desató la obediencia de María. Hay una devoción en Argentina que se llama la Virgen de Satanudos, ¿no? La Virgen de Satanudos. De algún modo, esa devoción pues se funda en textos patrísticos, como este caso de San Ireneo, la Virgen de Satanudos. Esa obediencia, la obediencia es lo que desata los nudos de la desobediencia. En otro texto va a hablar que Eva, la madre de los vivientes, que se llama Eva, por su desobediencia lleva a la muerte a todos sus hijos. En cambio, la obediencia de la nueva Eva, que es María, va a llevar a la vida, a la salvación, a todos aquellos que han creído en Jesucristo. Por tanto, se hace esa comparación entre Eva y María. Entre Eva y María. Eva que desobedece y María que con su obediencia, con su fiat al ángel, ¿no?, con ese hágase. Fiat significa hágase en mí según tu palabra. Con esa obediencia, pues la Virgen María al ángel, María nos abre las puertas de la redención. Cuarto punto, la virginidad perpetua de María. María fue concebida, ¿no?, sin pecado original, pero también ha dado a luz a su hijo de modo milagroso. En la virginidad perpetua de María, en la Iglesia profesamos 3 puntos: que María es virgen antes del parto, María es virgen en el parto y María es virgen después del parto. En el primer punto, María es virgen antes del parto, ya encontramos el anuncio de Isaías 7:14, que va a hablar de una virgen
En griego es dalma, una virgen, una muchacha, una doncella que va a dar a luz un hijo, ¿no? Y esa figura de María, María, la doncella de Nazaret, María que va a dar a luz a su hijo. Por eso la iglesia siempre ha profesado que María es virgen antes del parto. En el Nuevo Testamento también vemos como María está desposada con José, ¿no? Pero que antes de que vivieran juntos y antes de que tuvieran relaciones, pues queda encinta. Y María misma en la Anunciación le dice, ¿cómo va a ser eso? Pues no conozco varón. En la Biblia el término conocer no solo hace referencia a un acto intelectual abstracto de conocer por la cabeza con la inteligencia, sino también hace referencia a una acción concreta, es decir, conocer por experiencia. Cuando dice no conozco varón, en otras palabras está diciendo que María nunca ha tenido relaciones sexuales con un hombre. Entonces, primera, María virgen antes del parto. Segundo, María virgen en el parto, ¿no? La pregunta es, ¿cómo puede ser que María sea virgen antes en el parto? Si está dando a luz, pues los santos padres explicaban diciendo así como el sol, la luz del sol puede traspasar el vidrio sin romper, ¿no? Del mismo modo, el Hijo de Dios, Jesús, nació de modo milagroso sin romper la virginidad de María, de su madre. Tercero, María virgen después del parto. María se mantuvo virgen también después del parto en una entrega de su vida, de su integridad para Dios. El problema viene cuando la Biblia dice los hermanos de Jesús, ¿no? Y entonces algunos preguntan si esos hermanos de Jesús son, ¿no? ¿Qué son los hermanos de Jesús? ¿Son hijos de María o son otros familiares? ¿No? Resumiendo de modo rápido, podemos decir que estos hermanos de Jesús no son hijos de María, porque en la Biblia aparecen tres Marías: María la madre de Jesús, María la de Cleofás y María Magdalena. Además que en el griego hermano se dice adelfos, pero adelfos, ¿no? Adelfos es un término un poco extenso, ¿no? Que indica, tiene muchos significados, ¿no? Por tanto, adelfos, adelfú, aquí tengo mi diccionario en griego, ¿no? Este diccionario en griego del Nuevo Testamento dice que adelfus, adelfú puede significar hermano, puede significar hombre creyente, puede significar paisano, puede significar prójimo. Entonces, el término adelfos es un término extenso. Es decir, si Jesús quiere decir a sus paisanos o a su prójimo, o en este caso los primos, ¿no? Los primos, utiliza el mismo término, adelfos, como nosotros también solemos decir en la parroquia, o yo que sé, a las religiosas, por ejemplo, siempre le decimos hermana, ¿no? Casi siempre, o sor, ¿no? Pero, ¿por qué le decimos? Es decir, utilizamos
de modo extensivo el término adelphos, hermano, ¿no? Hermano, hermana, adelphos en griego, para decir los hermanos. Es decir, cuando le dicen Jesús está predicando, antes de ayer la semana pasada hemos hablado, o esta semana creo, hemos leído en la misa, que dice, oye, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Y Jesús, ¿qué dice? Amplía esa hermandad y dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que cumplen la palabra, aquellos que cumplen la palabra de Dios. Entonces, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Bien, esta es la virginidad perpetua de María. El catecismo del número 96 en adelante va a decir que desde las primeras formulaciones de la fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo, sin concurso de varón, afirmando también el aspecto corporal de este suceso. Jesús fue concebido absque semine ex Espíritu Santo, ¿no? Es decir, ese término en latín quiere decir que fue concebido sin semilla de varón por obra del Espíritu Santo. Los padres ven en la concepción virginal, cuando dice los padres, ¿se acuerdan? Hablaban de los santos padres, está hablando de los santos padres. Los padres en mayúscula, los padres ven en la concepción virginal el signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios, el que ha venido en una humanidad como la nuestra, ¿no? Bien, después hay un montón de textos, es una síntesis bellísima, realmente, hermanos, que podemos ver de la Virgen María. Y desde el número 484 hasta el número 511, que nos va a hablar de esta síntesis sobre la Virgen María. Añadamos también cómo la presencia de María se da en los misterios de la vida de Jesús. La presencia de María en la infancia de Jesús. En su infancia está presente María, que desde el nacimiento, la presentación en el templo, donde está Simeón y Ana, desde su huida a Egipto, ¿no? Y su aparición en el templo a los 12 años, Jesús perdido y hallado en el templo, la presencia de María es constante, es constante. Pero María, pues, como dice Lucas, aquellas cosas que no entiende de la vida de Jesús, la guarda y la medita en su corazón. Dentro de María, en el ministerio público de Jesús, también María está, ¿no? Está acompañando a su hijo un poco como una discípula, detrás, sin entrometerse en la misión de su hijo, hasta el pie de la cruz. Por eso hay un himno en latín, Stabat Mater, se titula, Stabat Mater. En español sería estaba la madre, ¿no? Stabat Mater juxta crucem lacrimosa. Estaba María, la madre, junto a la cruz de Jesús, llorosa, lacrimosa, llorosa, ¿no? Mientras mientras pendía Jesús en la cruz, ¿no? Es un himno bellísimo, ¿no? Que se canta el Viernes Santo, ¿no? Stabat Mater lacrimosa. Bien, dicho esto, pasemos al segundo punto. María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. El Concilio Vaticano II, y de hecho el
el catecismo va a seguir al Vaticano II, el capítulo 8, que se titula La bienaventurada Virgen María, Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Este capítulo 8 de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, pues va a hablar de María unida a la Iglesia. María como uno de los miembros más excelentes de la Iglesia. No se puede ver a María, y de hecho el catecismo lo basa de un modo cristocéntrico, el tema de María, es decir, desde la luz de Jesucristo, pero también se puede estudiar unida a la Iglesia, ¿no? Porque María es madre de la Iglesia, como el Vaticano, como Pablo VI lo va a definir, ¿no? Como María, madre de la Iglesia. En este sentido, es importante ver el número 52 de la Lumen Gentium, ¿no? Que va a introducir con estas palabras: queriendo Dios infinitamente sabio y misericordioso llevar a cabo la redención del mundo. Y va a citar Gálatas 4:4 de esta plenitud de los tiempos. Este misterio de salvación nos es revelado y se continúa en la Iglesia, que fue fundada por el Señor como cuerpo suyo. Comienza a sintetizar los números anteriores en los cuales habla de la Iglesia como cuerpo de Cristo, Cristo cabeza, y en comunión con todos los santos. Deben venerar también la memoria, en primer lugar, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Texto tomado de la liturgia, ¿no? La liturgia, el canon romano. María, perdón, aquí hay un salto, después volvemos. María es madre de los miembros de Cristo. Ella es nuestra madre en el orden de la gracia, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 970, ¿no? Justamente va a hablar de este punto. La misión maternal de María, dice el Catecismo, citando a Lumen Gentium 62, la misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Jesucristo. Ese es hermanos, un poco el escándalo, ¿no? Sobre todo de los protestantes o de personas que no han entendido bien el culto a la Virgen María, porque piensan que dar culto a María es opacar la misión de Jesús, dicho de otro modo, que si hablamos mucho de María, pues estamos hiriendo los sentimientos de su Hijo Jesús, o estamos dejando de hablar. Pero en ningún momento, ¿no? En ningún momento, pues el culto a María quita brillo a su Hijo Jesús. No opaca esta mediación, porque la Iglesia Católica siempre ha entendido, y así también nosotros lo entendemos, que el camino a Jesús vamos por medio de María. En las bodas de Caná, haced lo que Él os diga, hagan lo que Él les diga. Entonces, ese punto, ¿no? De que hagan lo que Él les diga, ¿no? Es muy importante, porque
porque María, el culto a María, no quita de ningún modo el lugar a Jesucristo. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Entonces, María es esta madre de gracia en el orden de la gracia, sino que manifiesta, continúa el texto, la eficacia de la mediación de Jesucristo. Lo que hace la Virgen María y lo que hacemos los cristianos cuando recurrimos a María, en lo que estamos profesando es la sobreabundancia de los dones que Jesucristo nos ha merecido en la cruz. A eso llamamos el misterio pascual. De esa sobreabundancia de dones, la Virgen pues participa. Podemos hablar de la corredención mariana, aunque el catecismo en ningún momento habla de la corredención mariana, pero es un tema que en la teología está presente, ¿no? Y por eso María es capaz de tener este influjo, digámoslo así, por gracia, por los méritos de su Hijo Jesucristo, de tal modo que los cristianos, cuando vamos a ella como verdaderamente a nuestra madre, ella nos va a llevar a su Hijo Jesucristo. Segundo, el culto a María, Lumen Gentium 66, va a hablar del culto a María, de la piedad que tiene, dice el Papa Pablo VI en una encíclica Marialis Cultus, ¿no? En Marialis Cultus dice el Papa que la piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen María es un elemento intrínseco del culto cristiano. Es decir, que el culto a la Virgen María como Madre de Dios se da desde los inicios del cristianismo, ¿no? Desde los inicios del cristianismo. No es un añadido, no es un añadido. Tampoco debemos tener miedo de dar culto a la Virgen María, porque nosotros damos un culto de veneración a la Virgen y a los santos, ¿no? Aunque a la Virgen se llama en griego dulía. En griego se dice dulía, es decir, de veneración. A la Virgen se la da el curso de hiperdulía, ¿no? En cambio, a Dios damos un culto de latría, ¿no? Y el culto de latría solo se da a Dios, solo se da a Dios, es decir, el culto de adoración. Dulía es veneración y adoración es latría, ¿no? Duleia en griego, ¿no? Duleia significa esclavitud, servidumbre, ¿no? Es un servicio, ¿no? Es un servicio, porque dulos es esclavo, ¿no? Entonces, todo eso, hermanos, es muy importante, porque está la acusación del tema frente a la Virgen de decir que los cristianos, los católicos, adoramos a las imágenes. Primero que no adoramos, ¿no? Sino que veneramos. Aún más dicen que las imágenes son ídolos. Sin embargo, las imágenes no son ídolos, ¿no? No son ídolos. Porque ¿qué es un ídolo? Un ídolo es un falso Dios. Es decir, a un ídolo se le da el culto de adoración en lugar, por eso uno puede tener muchos ídolos, ¿no? Entonces, el tema
es eso. Primero, los católicos no adoramos a la Virgen, veneramos. Y segundo, la Virgen María, las imágenes no son ídolos, ni de la Virgen, ni de Jesús, ni de los santos. Las imágenes no son ídolos, sino que son imágenes, como el nombre dice, imágenes que nos hacen presente algún misterio de Cristo. Por ejemplo, el Sagrado Corazón, pues nos hace presente el corazón de Jesús, el corazón traspasado, el Cristo crucificado, su muerte redentora, o María en diversos misterios, ¿no? Con su hijo, casi siempre la Virgen María aparece con su hijo en brazos, como mostrándonos, él tiene al hijo y más o menos mostrando. Y de hecho en la salve rezamos, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¿No? Esa es la verdadera devoción a María. Entonces no tengamos miedo de ser marianos, de tener un corazón mariano, porque su hijo Jesús de ningún modo va a sentir celos frente a su madre si su madre es amada. Aún más el culto a la Virgen aparece ya desde la Biblia. Incluso la Virgen misma ha anunciado. En el Magníficat dice, ¿no? Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, y se va a proclamar las maravillas de generación en generación. Y esa proclamar las maravillas que Dios ha hecho en mí, dice María, que Dios ha hecho en mí, es decir, en este misterio, en el anuncio del Evangelio, esta maravilla del anuncio, ¿no? En el anuncio del Evangelio siempre va a estar María. Cuando nace la iglesia, cuando desciende el Espíritu Santo y la iglesia en el cenáculo, en Pentecostés, ¿dónde está María? María está en el centro de la iglesia. Por tanto, no se puede quitar a María del seno de la iglesia. Cuando los protestantes dicen que no María, entonces la pregunta es leer el texto de Pentecostés de Hechos y que dice que está María y los 11 y otros más. Entonces la pregunta es, si cuando comienza la iglesia a caminar, ¿no? Con Pentecostés, comienzan los apóstoles a anunciar el evangelio, el querigma, entonces la pregunta es dónde han dejado a María. Por eso el culto a María no solo es lícito, sino que es importante. Aún más, no debemos tener miedo de vivir, de proclamar y de propagar el culto a la Virgen María. Ciertamente tiene que ser un culto adecuado, no erróneo. Y por último, María es este icono escatológico de la Iglesia. El Catecismo en el número 972, icono significa imagen, ¿no? Icono, en griego icono es imagen de la Iglesia, pero en lo escatológico. Lo escatológico, ¿qué es? Escatología habla de la plenitud de los tiempos, del fin del mundo, ¿no? De las cosas últimas. Después de haber hablado de la iglesia, de su origen, de su misión y de su destino, no se puede concluir mejor que volviendo la mirada a María para contemplar en ella lo que es la iglesia en su misterio, en su peregrinación de la fe y lo que será al final de su marcha, donde le espera para la gloria de la Santísima e Indivisible Trinidad en comunión con todos los santos, es decir, en aquella a quien la Iglesia venera como la madre de su Señor y como su propia madre. Lumen Gentium 68, hablando de este punto, afirma que la madre de Jesús, glorificada ya en los cielos, asunta a los cielos, en cuerpo y alma, es imagen y comienzo de la iglesia. Es decir, ¿por qué es imagen
escatológico de la iglesia, porque María ya está en el cielo y la iglesia que está aquí, que hace, mira a María como la imagen a la cual está llamada. Y por eso la iglesia siempre nos invita a ir hacia ella, hacia el encuentro de ella, porque en el cielo donde María está en cuerpo y alma, ¿no? Es a donde se dirige la iglesia, ¿no? Entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, dirá San Agustín, que el concilio también lo va a citar. También en este mundo, hasta que llegue el día del Señor, el fin del mundo, brilla ante el pueblo de Dios en marcha como señal de esperanza cierta y de consuelo. Qué bellas palabras del concilio. María ya en el cielo es señal de esperanza cierta y consuelo, de que nosotros también vamos a llegar donde está María, nuestra madre. Vamos a pasar al tercer punto. María, modelo de oración. El Catecismo de la Iglesia Católica en la cuarta parte nos habla de la oración, ¿no? Y va a hablar el Catecismo de la llamada universal a la oración, como hablaba el Lumen Gentium de la llamada universal a la santidad. Ahora habla de una llamada universal a la oración. El artículo de este punto se titula El Catecismo, el camino de la oración. El camino de la oración. Y habla de la oración de Jesús, ¿no? La oración al Padre. No hay otro camino de oración cristiana que Cristo. Por tanto, la oración de María tiene esta relación y está vinculado a la oración de Jesús. A la oración de Jesús. Por eso, en el número 2599, que podemos verlo brevemente, que habla de la oración de Jesús, el Hijo de Dios, hecho Hijo de María, también aprendió a orar conforme a su corazón de hombre, ¿no? Es decir, el Hijo de Dios, Jesús, aprendió a orar y aprendió de su madre las fórmulas de la oración. ¿Qué rezan los judíos? Pues los salmos. Jesucristo reza en la cruz el Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De noche te busco y no te encuentro. De grito te llamo de día te llamo y no me respondes. Este Salmo 21, pues Jesús habría rezado quizá completo. Es un salmo de súplica, de oración. ¿De quién lo aprendió Jesús? Pues de María, su madre. Ella conservaba todas las maravillas del Todopoderoso y las meditaba en su corazón. Dice el Catecismo que Jesús lo aprende en las palabras y en los ritmos de la oración de su pueblo, en la sinagoga de Nazaret y en el templo. ¿Ve? Es decir, ¿cómo le enseñó María la oración a Jesús? Yendo a la sinagoga, llevándolo en el templo, pero también en la casa, ¿no? Como buena judía, María sabía del Shema, Deuteronomio 6, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. No hay otro Dios fuera de él. Y los enseñarás a tus hijos, estando en casa, yendo de camino, acostado, levantado. En otras palabras, quiere decir todo eso en todo tiempo, ¿no? Quiere decir que en todo tiempo, pues hay que enseñarlo la oración, transmitir la fe. Entonces, pero su oración
Aquí está la oración de Jesús. ¿De dónde brota? Brota de una fuente distinta, como lo deja presentir a la edad de los 12 años. Yo debía estar en las cosas de mi Padre. Aquí comienza a revelarse la novedad de la oración en la plenitud de los tiempos. La oración filial, la oración filial, la oración del Hijo. Yo les pregunto, hermanos, ¿cómo rezamos? ¿Cómo rezas tú cuando rezas? ¿Rezas como un hijo le pide a su padre con esa confianza o rezas como un esclavo, con miedo o por cumplir? La oración de Jesús nos enseña a una oración filial que el Padre esperaba de sus hijos, va a ser vivida por fin por el propio Hijo único en su humanidad con los hombres y en favor de ellos. Y en favor de ellos. Números de gran belleza que hablan sobre la oración de 2673 en adelante. El catecismo, por tanto, destaca la dimensión cristocéntrica de la oración, ¿no? Esta oración en comunión con la Santa Madre de Dios. En el número 2673 afirma el catecismo que en la oración el Espíritu Santo nos une a la persona del Hijo único. Esto es interesante, hermanos, como el Espíritu Santo es el que nos une, nos vincula, nos adhiere. De nuevo, nos incorpora. Cuando hablábamos de Jesucristo, hablábamos de esto, ¿no? Esta unidad con Él nos une a la persona del Hijo único en su humanidad glorificada. Por medio de ella y en ella, nuestra oración filial nos pone en comunión en la iglesia con la Madre de Jesús. Entonces, ve como, hermanos, siempre la oración nos lleva en la iglesia a estar unidos a ella, a estar unidos a Jesucristo. En los números que vienen adelante después, en los números siguientes, ¿no?, el catecismo va a hacer un comentario al Ave María en pocos números, como ven, de 2676 al 2682. El catecismo va a hacer un comentario al Ave María, ¿no? Frase por frase. Dios te salve María. Sobre este saludo del ángel. Nuestra oración, dice el catecismo, se atreve a recoger el saludo de María, ¿no? Por tanto, ¿no?, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Las palabras de Isabel, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Pidiendo a María que ruegue por nosotros, nos reconocemos pecadores y nos dirigimos a la Madre de la Misericordia, a la Toda Santa, la famosa panegía en griego, ¿no?, a la Virgen María, la Toda Santa, la Toda Pura. Entonces, hermanos, la pregunta, una cosa más. El Ave María, ¿la oración es bíblica o no es bíblica? Si vemos, realmente es una oración bíblica. Son fragmentos de la Biblia, ¿no?, de la vida de María, ¿no?, el saludo del ángel y de Isabel, unidos, ¿no?, unidos, que forman la oración del Ave María. Entonces, en estos números, hermanos, lo pueden leer esta semana. Yo les invito a poder leerlo
y también no solo tener un conocimiento, sino también poder a reafirmar nuestra fe y poder rezarlo con mayor devoción, de que realmente cuando la iglesia o tú enseñas la oración del Ave María, pues no estás enseñando una oración inventada por la iglesia, que tanto siempre nos atacan los protestantes, y a veces no sabemos cómo decirlo, ¿no? Como tontitos decimos, bueno, quizá tengan razón, yo qué sé. Pero para eso estamos en estos encuentros, para saber, para poder formarnos de que realmente nuestra fe está fundada en la Escritura y que no lo hemos interpretado a nuestro modo, como hemos estudiado en otras ocasiones, sino como en esa amplitud como Dios ha querido. María es la orante perfecta, ¿no? María es la orante perfecta, dice el Catecismo en 2679. Es figura de la iglesia orante. Cuando le rezamos, nos adherimos con ella al designio de Dios. Es decir, no solo que María nos lleva a Jesús, sino que cuando rezamos a ella, cuando le rezamos, ¿qué hacemos? Nos adherimos, nos unimos, aceptamos el designio de Dios Padre, la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que envía a su Hijo para salvar a los hombres. Como el discípulo amado, acogemos en nuestra casa, en nuestra intimidad, en nuestra vida. María está al pie de la cruz, está el discípulo amado, San Juan, y está Jesús en la cruz. Y desde la cruz le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Cuando San Juan le llama a María mujer, no la llama por desprecio, ni porque no la quería. Al contrario, Jesús amaba a su madre. Pero cuando la llama mujer, también la llama en las bodas de Caná, ¿no? Mujer, todavía no ha llegado mi hora. Cuando dice mujer, está hablando de la nueva Eva, como la nueva Eva María, que hace presente con su obediencia, colabora en la redención del mundo. Y con esa obediencia, con ese nombre de mujer, Jesús está manifestando un signo, un anuncio de este desposorio que habla el Antiguo Testamento de Dios con la humanidad nueva que inicia con María y en María por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo, ¿no? Esta humanidad nueva, por eso a María la llama mujer. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y termina diciendo San Juan, y desde aquella hora el discípulo amado acogió a María en su casa, ¿no? En su casa, en su intimidad, como lo interpreta el catecismo. Acogemos en nuestra intimidad a la Madre de Jesús, que se ha convertido en la Madre de todos los vivientes. Podemos orar con ella y orarle a ella. Orar con ella y orarle a ella. La oración de la iglesia está como apoyada en la oración de María y con ella está unida en la esperanza. Otro punto, hermanos, es el Apocalipsis, capítulo 12, ¿no? Podemos ver un número del catecismo, 2853. La mujer, Apocalipsis 12, habla de una batalla en el cielo, ¿no? Apareció una gran señal en el cielo, ¿no? Miguel y sus ángeles,
luchan contra el demonio y sus ángeles. Y aparece otra señal, una mujer vestida de sol que está encinta y que va a dar a luz, ¿no? Y que el demonio y sus ángeles persiguen a la mujer, quieren matar al hijo. El hijo es Jesucristo. Y que cuando da a luz, al hijo se le arrebata, ¿no? Y se lo protege. Y entonces en represalia, pues va a perseguir a la mujer. La mujer es María, es la iglesia, ¿no? Por eso el demonio en represalia persigue a sus hijos, persigue a todos los cristianos, ¿no? Esta imagen que el catecismo lo utiliza para ver de un paralelismo entre Eva y María. Dice así el texto: la victoria sobre el príncipe de este mundo se adquirió de una vez por todas en la hora en que Jesús se entregó libremente a la muerte para darnos su vida. Es el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo está echado abajo. Él se lanza en persecución de la mujer, Apocalipsis 12, pero no consigue alcanzarla. La nueva Eva, llena de gracia del Espíritu Santo, es preservada del pecado y de la corrupción de la muerte. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Por eso el Espíritu y la Iglesia oran: ven, Señor Jesús, ya que su venida nos librará del maligno. Por tanto, esta María, hay una relación Eva-María, María la Iglesia. Con Ireneo decíamos que la desobediencia de la desobediencia de Eva es restaurada por la obediencia de María. Pero hay una relación no solo Eva-María, como María, la nueva Eva, sino también como María y la Iglesia. Hay una relación mutua, hay una relación. Por último, hermanos, el culto a María redunda en la adoración al Verbo encarnado y por él, con él y en él, al Padre en la unidad del Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos, les invito en este día a poder también ensalzar y fundamentar, incrementar nuestra devoción a la Santísima Virgen María. Que Dios les bendiga a todos y muchas gracias.